En primer lugar, pues, bueno, darles la bienvenida a todos. Mi nombre es Violeta. Estoy en la parte de Canarias como responsable de la parte de cliente y de la parte, pues, en general de Canarias. Están mis compañeras aquí también que se van a presentar para que todas las conozcan. Bueno, todos los que más o menos ya nos conocemos todos, pero para darnos a conocer un poco mejor. Gracias, Violeta, por la introducción. Nada, buenos días a todas. Ya nos conocemos. Bueno, yo coordino en Serem también la parte de Headhunting y nada, vamos a poner en común algunas ideas, ¿no? Respecto del día de hoy y a ver qué sacamos de todo esto. Hola a todos, yo soy Julia. Al momento estoy trabajando en el proyecto de RPO para IESA y como decía Laura, estamos aquí hoy para charlar un poco de eso, de la conciliación. Hola, yo soy María Cristina, pertenezco al departamento de selección y bueno, nada, estoy acá en conjunto con mis compañeras para también hablar un poquito de lo que es la conciliación y sobre todo mi experiencia como mamá y trabajadora. Así que buenos días a todos. Si queréis, Violeta, no sé si nos oyes, si queréis, os cuento un poco una pequeña introducción, ¿no? Desde el punto de vista quizá más histórico, ¿no? Y que quizá es menos relevante justo a día de hoy, pero bueno, tampoco creo que deba olvidarse, ¿no? Y que se entienda un poco este día pues desde ese origen y desde ese contexto, ¿vale? Así ya tenemos ese punto de partida. ¿Os parece bien? Vamos. Vale, fenomenal. Nada, en este caso, repasando un poco la historia que confieso he tenido que leer, ¿no? Porque al final nos dejamos un poco guiar todos, yo creo, por lo que nos trasladan todos los medios, ¿no? Que lógicamente son las cosas que afectan en el día de hoy, justo en este momento. Pero bueno, este día tiene un origen, ¿no? Hace mucho tiempo ya, o sea, finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, ¿no? Y tiene su foco en todas las protestas, ¿no? que se desarrollaron, pues sobre todo en fábricas textiles, ¿no? Pues por grupos de mujeres que reivindicaban pues su posición en la sociedad, ¿no? Más que una igualdad en el sentido de ser todos iguales, o sea, ellas reclamaban un poco una igualdad jurídica a nivel de igualdad de derechos, ¿no? Como poder, pues, estar en la sociedad a todos los efectos, ¿no? Pues el derecho al voto, el derecho a la educación, el simple hecho de ya en el siglo XX pues abrir una cuenta en el banco, ¿no? Y en el origen de todas estas protestas, pues bueno, las represalias de la policía pues fueron fuertes, hubo pues muchísimas víctimas, ¿no? Y a raíz de una serie de hechos pues muy concretos, ¿no? Puedo citar alguno, pero sería un poco injusto porque supongo que hubo muchísimas protestas, ¿no? Pues sí que son muy conocidas a lo mejor pues a principios del siglo XX, 1908, 1909, ¿no? Pues determinadas protestas, la que estaba bajo el lema Pan y Rosas, ¿no? Como comentaba Sandra también el otro día. eh, Quizás han sido más sonadas, ¿no? Pues porque a lo mejor el resultado de esas protestas pues fue más grotesco, ¿no? Pero en general en toda esa época, tanto en Nueva York, que es donde se desataba un poco todos estos movimientos, como luego en Europa, ya como en 1910 aproximadamente, fueron un poco el origen no solo de sindicatos feministas o femeninos en este caso, sino el origen de todas esas reivindicaciones, ¿no? Que hoy en día pues conocemos como el Día de la Mujer, por ponerle la fecha de 8 de marzo, pues vinculada un poco a manifestaciones que ha habido, ¿no? Yo creo que es importante acordarnos de todo ese origen y de esa necesidad de que la mujer pues sea considerada una más, ¿no? Dentro de la sociedad con acceso a los mismos derechos que los hombres, ¿no? Iguales, por tanto, ante la ley. Ese es el origen. Hoy en día, pues, como veréis ahora, que vais a comentarlo también vosotras, se va a vincular muchísimo pues, a qué derechos puede tener la mujer, ¿no? Yo no creo que trate solo de los derechos pues, en cuanto a maternidad o reducción de jornada, ¿no? Que el hombre también los tiene, sino que viene de más atrás, ¿no? Que tiene un sentido un poco más profundo, más de reconocimiento de posición de su condición, ¿no? Como uno más en la sociedad. No sé, Cris, si quieres comentar un poco tú la parte más
actual o queréis seguir alguna otra con el hilo, ¿no? Pero en el fondo ese es el origen que yo quería recordar un poco, ¿no? Vale, Laura, si quieres sigo yo. Y ahora vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con la conciliación. Vale, pero ¿qué es la conciliación exactamente? Bueno, es adaptar los horarios, la reducción de jornada, permisos de paternidad o de maternidad. Y nosotros como trabajadores tenemos ciertos derechos que nos ayudan a conciliar lo que sería nuestra vida familiar o personal, ¿vale? Con la relación laboral que tenemos. Em, yo considero que como consecuencia del COVID y de toda esta situación que vivimos, las empresas cada vez están más concienciadas sobre la necesidad y la importancia que podamos compaginar ambos roles y por tal motivo muchas se han visto en la necesidad de crear planes de igualdad, no solo por el tamaño de la empresa, sino por el curso que ha tomado el trabajo en sí, ¿no? Pero específicamente, la conciliación laboral y familiar se puede definir como un conjunto de medidas encaminadas a favorecer que el trabajo tenga unas condiciones más beneficiosas a la hora de desarrollar una carrera profesional sin perjuicio de lo que sea nuestra vida familiar y personal, ¿no? Dentro de este concepto de conciliación está lo que vendría siendo la igualdad de género, ¿no? Que mujeres y hombres deberían de tener las mismas condiciones. Y esto yo también lo relaciono con los llamados techos de cristal, que no sé si saben lo que es o lo han escuchado en algún momento. Los techos de cristal son dentro de las organizaciones, siempre a las mujeres se les ha dado como un tope, ¿no? Y ese sería el techo de cristal y resulta que es todo lo contrario. Nosotros como mujeres podemos asumir diferentes roles e incluso directivos. Entonces, lo que se busca es que la mujer pueda romper este techo de cristal y llegar a tener pues las mismas responsabilidades que puede tener un hombre. Vale, perfecto. Eh, Dentro de los objetivos que tenemos dentro de la conciliación familiar, también está un poquito, y aunado a lo que les venía diciendo, de la modificación de los roles y estereotipos de género, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y mejorar los servicios de atención a estas personas. Dentro de la normativa en España tenemos diferentes permisos o leyes que nos apoyan en lo que tiene que ser con la conciliación familiar. La más conocida es el permiso que se le da por maternidad a las mujeres cuando tienen un bebé, que es de 16 semanas interrumpidas, y esto además conlleva que la mamá va a recibir el 100% de su sueldo mientras esté de baja por paternidad. En este caso, y teniendo en cuenta de que hablamos de igualdad de condiciones, pues los padres también tendrían el permiso de paternidad. De hecho, en el 2019 acá en España se modificó la ley y los padres también tienen 16 semanas de permiso de paternidad. Ahora bien, acá hay un cambio y es que los hombres se tienen que pedir 4 semanas consecutivas cuando nace el niño y luego se pueden pedir el restante de manera progresiva antes de que el niño cumpla 1 año de edad. Luego también las mujeres y los padres, hablando de igualdad, también tienen el permiso de lactancia materna, que se puede extender dentro del permiso de maternidad o si la mujer está dando pecho, pues puede salir y entrar antes de su trabajo. Luego hay una serie de permisos no retribuidos en los que entran las excedencias por cuidado de menor, donde pues la persona deja temporalmente pues su puesto de trabajo con el objetivo de cuidarse a su hijo. Luego la reducción de jornada. Vale, que la pueden pedir pues los padres y madres hasta que los hijos cumplan 12 años de edad, pueden trabajar una jornada intensiva y también conlleva la reducción salarial. Y pues básicamente yo esto es lo que había investigado para ustedes de manera muy puntual y pues hablando un poquito de lo que es mi vida personal, todos saben que yo tengo a Camila, que Camila tiene 8 añitos, va a cumplir en mayo y en verdad pues una de las motivaciones que yo tengo para hacer cada vez mejor mi trabajo es que yo puedo tener mi conciliación con mi hija y le puedo dedicar el tiempo para enseñarla, llevarla a sus actividades, etcétera. Y quiero contar un caso muy personal que me pasó hace poco y fue justamente hace
15 días tuve que ingresar a Camila porque le dio un brote de bronquiolitis y estuvo en el hospital y me sentí muy a gusto en mi lugar de trabajo porque todo el mundo entendió que mi prioridad en ese momento era Camila. Obviamente, todo el mundo bueno, todo el mundo no, pues, pero desde todos los departamentos me escribieron para saber cómo estaba mi hija, cómo iba. O sea, me sentí súper apoyada en todo sentido y quiero aprovechar esto para darle las gracias porque más allá de tener conciliación y de poder llevar a nuestros hijos a las actividades, enseñarles, creo que también es importante el apoyo que sentimos y lo importante es que tú te encuentres en un ambiente de trabajo donde te apoyen y estén ahí contigo para lo que haga falta. Pues aprovecho para darle las gracias a todos los que estuvieron pendientes y que la conciliación va de esto. Son cosas que te van surgiendo y que lo importante es tener el apoyo y considero que en esta empresa tenemos el apoyo para hacer nuestra vida personal y nuestro trabajo. Así que yo ahora no sé a quién le voy a dar la batuta para que siga hablando, pero creo que va a ser Julia. ¿Estás preparada? Sí, 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 estoy aquí. Vale, perfecto. Pensamos que fuera interesante si yo pudiera aportar un poco de datos de otro país. Para quien no lo sabe, yo soy italiana. Vengo de Italia, me mudé a España hace 3 años, entonces estoy bastante fresca de la normativa de Italia y os puedo contar un poco, aunque yo todavía no sea madre, entonces no tuve que lidiar con este tema todavía, pero estoy bastante informada y he buscado informaciones para vosotros, obviamente. Vamos, en Italia es así, tenemos una baja maternal que es la obligatoria, es de 5 meses, al que se le puede añadir una facultativa de otros 10 meses. Y esto la mujer puede decidir cómo distribuirlo, si quiere antes de dar a la luz los 5 meses o después, o suele ser repartido un par de meses antes de dar a la luz y 3 después o algo así, como la persona lo necesite. Hay también una posibilidad de baja maternal prolongada, que significa hasta los 3 años del bebé la mujer puede prolongar la baja maternal, pero allí va a percibir el 30% de su sueldo. Siendo una baja muy larga, hasta los 3 años del niño, baja mucho el sueldo. En la baja maternal normal, escuché que en España percibe el 100% de su sueldo, en Italia no. Es un poquito más larga, son 5 meses, no 4, pero percibe los 100% de su sueldo. Con respecto al periodo de lactancia, la mujer tiene derecho a hasta un año, hasta que el bebé cumpla un año, tiene derecho al permiso para lactancia. Y eso funciona que le quitan 2 horas de la jornada laboral cada día, si es un tiempo completo. Si es un tiempo parcial, le quitan 1 hora. Este derecho lo tiene también el padre, igual. Entonces, lo que pasa es que o la mujer trabaja menos tiempo cada día, o como yo sé, muchas amigas se han organizado para hacer el horario completo 4 días a la semana y quedan en casa un día para hacer una semana más corta. Se puede gestionar también así. Desde el 2020 fue aprobada la baja paternal, y que son 2 semanas. Y también durante el periodo de lactancia el padre tiene derecho a la reducción de jornada, puede él también pedir reducción de 2 horas cada día. Y lo que he notado hablando con las amigas y las personas que todavía están en Italia y que ahora tienen familia es que toda esta normativa tiene dos problemas, dos defectos que afectan a la conciliación. Uno es que la aplicación del derecho de la baja maternal se ve muy afectado por un criterio sectorial. O sea, depende mucho del trabajo que la mujer realice, cuándo pueda empezar la baja maternal y cuánto pueda durar. Si, por ejemplo, trabajadoras en contacto con el público o con grupos especiales como enfermos, discapacitados, así, tienen derecho a suspender el trabajo desde el principio, inmediatamente.
pero otras trabajadoras, como por ejemplo empleadas de oficina y categorías de menor riesgo, suelen seguir trabajando hasta los últimos meses del embarazo, hasta los últimos 2. Y el otro grande problema es que obviamente el niño hasta los 3 años no tiene acceso a la escuela pública, a la escuela estatal. Entonces, la baja maternal suele durar 5 meses o 1 año y luego los padres se tienen que organizar y las guarderías son muy, muy caras. Entonces, lo que está pasando ahora es que muchas familias deciden que la mujer no vuelve al trabajo, se queda en casa cuidando a los niños, porque si fuera a trabajar, todo su sueldo serviría para pagar la guardería. Entonces, muchas familias eligen no mandar al niño a la guardería, cuidar personalmente al niño y renunciar a un sueldo más. Y esto es un problema muy, muy gordo, porque obviamente cuando pasa eso, luego una mujer es muy difícil que vuelva en el mundo laboral. Llevando 2 o 3 años fuera, acaba siendo muy difícil para ella volver a lo que hacía antes de tener el bebé. Esta es un poco la situación, no quiero dar juicios, os he dado datos para que vosotros podéis comparar y haceros vuestra idea. Espero que haya sido interesante. Julia, yo sí quería aprovechar para hacerte una pregunta como un inciso muy breve, ¿no? Justo respecto a lo último que has comentado, ¿no? ¿Pasa así en Italia? Es decir, ¿es la mujer la que... Entiendo que al haber guarderías privadas compense directamente perder un sueldo, ¿no? Y pasar tiempo de calidad con tu hijo, más que pagar una guardería privada, que quizá es prácticamente el sueldo de una de las personas, ¿no? De la familia. ¿Es habitual que sea la mujer la que se aparte esos 3 años o el hombre no puede estirar ese permiso? Es decir, porque ahí entiendo que sí que tiene un problema el gobierno, ¿no? A la hora de decir, oye, pues quizá ese permiso debería ser para hombres también, porque sería un modo en el que no se diera a entender, por ejemplo, ni que el sueldo del hombre es el principal en la familia, ni que es él el que debe continuar su trabajo y no la mujer, ¿no? Y que hubiera esa igualdad de oportunidades para los dos, ¿no? Que tanto él como ella pudieran apartarse 3 años o incluso compartirlo, ¿no? Año y medio, año y medio. No te sé contestar a esta pregunta, sinceramente, Laura. No sé si el hombre también tiene derecho a la baja maternal esa prolongada hasta los 3 años. No lo sé. El problema es que cuando acaba ese permiso, porque la mujer sí puede mantener su trabajo en cuanto esté en este permiso hasta los 3 años. El problema es luego y es bastante difícil de conseguir. O sea, necesitas algunas condiciones particulares de tu embarazo, de tu bebé, para que se pueda prolongar tanto. No es fácil que cualquier empresa te dé este permiso. Y más que Entonces todo, tu situación entonces es llevar a los niños, ¿no? Ahí es privado, ¿no? La escuela infantil, ¿no? Lo que comentabas. sí, lo Eh, único sería eso, si no tienes abuelos que te puedan ayudar, por ah, ejemplo, o si no, pagar una niñera o una guardería privada, como decíamos, sería el sueldo de la persona, del padre o de la madre. Y lo que pasa es que muchas veces se queda la madre en casa, porque, bueno, en Italia tenemos cultura bastante machista todavía y el hecho es que el hombre siempre tiene el sueldo más alto, la posición mejor casi siempre. Y entonces al momento de decidir quién se tiene que quedar en casa, quién tiene que renunciar a su posición, a su trabajo, casi siempre es la mujer, casi siempre. Porque ella ya. viene por más atrás que tenga un puesto menos valioso del hombre. Eso al final, Julia, entonces hace que los grandes directivos sean hombres, es un ejemplo. Lo digo porque al final, si estás hablando de una profesión similar, porque si no es similar, entiendo que pues, el hombre puede dedicarse a lo que sea y la mujer también, y quizá la mujer tiene unas condiciones, en este caso, mejores a nivel salarial. Pero si lo habitual es que sea el hombre, entiendo que ese techo de cristal que comentaba Chris, en Italia lo tenéis muy, muy presente, ¿no? Sí, sí. En España ha sido así hasta
yo diría incluso todavía lo es, pero la pandemia, por ejemplo, sí que ha provocado ciertas grietas ahí, ¿no? Porque al final aquí en España teníamos algo que se conoce como cultura del presencialismo, ¿no? Que al final es que aquellas personas que llegaban a posiciones directivas en grandes compañías eran personas que trabajaban, pues, por ponerte un ejemplo, yo vengo del sector jurídico, ¿no? Pues grandes despachos o bufetes de abogados que al final te quedabas pues igual hasta las 12 de la noche, ¿no? Y el que se quedaba trabajando hasta esa hora es aquel, digo aquel porque solían ser hombres que prosperaba, ¿no? A nivel carrera profesional. Eso en España se está quitando porque realmente es un lastre, ¿no? Que tenemos que ir eliminando, ¿no? No debe prosperar tanto aquel que está haciendo 20 horas extra que aquel que es realmente eficiente, ¿no? En su trabajo. Pero imagino que por lo que comentas en Italia sí tenéis ese techo de cristal, sí tenéis esa cultura del presencialismo y por tanto pues los hombres siguen teniendo posiciones a nivel empresa, no hablo a nivel profesiones, eh, Sí, con sueldos a nivel superiores, ¿no? Porque pasarán más tiempo en casa y llegarán más tarde a casa. es causa y consecuencia de la situación. Ok. El hecho que el hombre tenga una mejor posición es causa y consecuencia, porque la mujer renuncia a su sitio porque ya tiene un sitio menos valioso y entonces ya viene de antes. Ujú, Y también es consecuencia porque una mujer que deja el mundo laboral por 3 años y luego intenta volver, lo tiene mucho más difícil que un hombre conseguir la ujú, posición al que esperaba llegar antes de tener el niño. ujú, ujú. Causa y consecuencia. Es Ok. un Es ciclo. bastante similar a España, ¿no? Me sorprende Sí, que la baja maternal sea un poquito más larga. Es verdad que hay otros países en Europa, por ejemplo, creo que es Austria uno de ellos, que tienen una baja maternal prácticamente de un año, ¿no? Con una protección en ese sentido a la carrera profesional de la madre y del padre, ¿no? Y, y luego otros países, pues como Alemania, que evidentemente está hasta mal visto, ¿no? El hecho de que madre o padre, no solo la madre, eh, dejen el cuidado de sus hijos antes de los 3 años, ¿no? O sea que en ese sentido creo que España e Italia, por lo que has sí, comentado, van un poco por detrás de lo que debería ser el ideal, ¿no? eso Para es, hombres y mujeres, o sea, para eso los es. dos, ¿no? Yo sé también para aportar datos, Inglaterra también tiene una baja maternal de 1 año. Yo creo que en Bueno, verdad es un dilema en el que nos enfrentamos en el momento en el que decidimos tener familia, ¿no? Porque yo sí creo que, particularmente en mi experiencia, los bebés sí necesitan tener cerca a su mamá, ¿sabes? Creo que les da seguridad, obviamente a su papá y a su mamá, pero creo que en los primeros meses el rol de la mamá es fundamental, ¿no? Entonces yo sí creo que para el buen crecimiento del niño y seguridad y por la propia tranquilidad de la madre, o al menos en mi caso, yo creo que las bajas largas contribuyen a eso. Es un tema realmente, digo que es un dilema porque si te tienes que ir de tu trabajo y después volver, pues siempre el reengancharte al mundo profesional es complicado, ¿no? En Venezuela han cambiado mucho las leyes, ¿no? No recuerdo exactamente ahorita cuánto es el permiso de maternidad, eh, pero bueno, más o menos es como en el caso de acá. A mí sí me llamó la atención muchísimo porque yo tuve a Camila en Estados Unidos y cuando estaba embarazada fui a ver daycares y guarderías para, para Camila, ¿no? Porque yo estaba estudiando y los bebés estaban chiquititos ahí desde los 3 mesecitos, 2 mesecitos, pero eran recién nacidos porque las mamás y los papás los tenían que dejar ahí para poder irse a trabajar, porque no podían darse el lujo de tener una baja y había bajas que no eran como retributivas, igual que el tema de las vacaciones allá, acá tenemos nuestras vacaciones y es un derecho en Estados Unidos, no es tan fácil como acá, ¿no? Y creo que las vacaciones también es un punto importante para todo el mundo, pero sobre todo cuando tienes hijos, ¿no? Y bueno, esas son las cifras que yo puedo aportar. yo creo, Cris, que al Sí, final
esto debe ser, o sea, yo creo que el Día de la Mujer no es la madre en general, ¿no? Algunas lo somos, no es la madre en general, debe ser la mujer en general. Es verdad que el punto de mira ahora es este, ¿no? Porque es el que en los últimos años pues ha tenido algún cambio para bien, ¿no? Y que esperamos siga ese crecimiento de medidas, ¿no? Que apoyen pues esa conciliación, pero no solo es la madre, es la mujer en general, ¿no? Todo lo que hasta hace nada en España, pues era un freno directo por el simple hecho de ser mujer, ¿no? No de ser madre, sino simplemente por ser mujer. Digo hasta hace nada porque yo recuerdo mi propia madre contarme historias de esa dificultad de tener que ir al banco con 20 y pico años, pues acompañada de tu pareja, ¿no? De tu marido. Ha sido ayer, es que ha sido ayer prácticamente. Y es verdad que hoy en día está el foco en la conciliación, pues porque al final es un poco el centro de todo. Pero bueno, yo creo que debe ser siempre orientado a que tanto ellos, como, o sea, hombres como mujeres, padres en ese caso, tengan las mismas oportunidades para el cuidado de sus hijos, porque es la única manera en la que una empresa, por ejemplo, no tenga esa decisión que tenían hace muy poquito tiempo de contratar hombres en vez de mujeres porque sabían que no iban a tener periodos de baja maternal, no iban a tener problemas de cuidado de hijos, ¿no? Eso hoy ya no pasa. Hoy ya son los hombres los que también, oye, pues dicen, estoy aquí, ¿no? Quiero cuidar de mis hijos y necesito conciliar, ¿no? Y eso es imprescindible para que nosotras pues tengamos esas mismas oportunidades, ¿no? Claro, tú sabes que a mí hay algo que me llamó muchísimo la atención de, de Venezuela respecto a España. En Venezuela, cuando tú haces un proceso de selección, bueno, o al menos en mi caso, siempre es, bueno, ¿cuál es tu situación? ¿Estás casada? ¿Estás divorciada? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué planes tienes para tener tus hijos? O sea, ¿cómo es tu visión de futuro? Es una pregunta que siempre le han hecho. En cambio acá, pues en España yo creo que se centran más y me parece totalmente positivo en el aporte que tú puedes tener y en el conocimiento que tú le vas a dar a una vacante, dejando a un lado tu situación personal, porque a fin de cuentas no va a definir qué vas a hacer bien o qué no vas a hacer bien, ¿no? Eso no tiene ningún problema. Yo me recuerdo que en Venezuela hace años decían que cuando tú tenías una pareja estable, ¿no? Es que ibas a ser comprometida con tu trabajo, o sea, una correlación de variables que no tenía nada que ver. Tú puedes ser muy exitosa en tu trabajo y puedes tener tu vida personal hecho un caos, o al revés, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante que ya se deje de lado el preguntarle a una mujer, ¿vas a tener hijos? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Con una familia o no? Porque a fin de cuentas, insisto, no aportaría absolutamente nada. Esas preguntas, no quiero decir, no quiero equivocarme, pero creo que hacer esta clase de preguntas sea ilegal, que no se Yes. puede hacer. Sí, exacto. O sea, Pero no, si quieren no. aportar mi experiencia, a mí me ha pasado muchas veces que me lo preguntasen tanto en Italia como en España. Sí, a mí acá la verdad es que no me lo han preguntado y cuando yo empecé a buscar trabajo me recuerdo clarito que yo siempre, o sea, nunca me preguntaban si tenía hijos o no y yo más bien lo quería decir porque claro, venía con esa necesidad latente de Venezuela que te lo preguntaban todo el tiempo o uno mismo como reclutador tenías un guión de entrevistas y lo tenías que preguntar, ¿sabes? Y es como que bueno, cualquier cosa pues. Sí, no es legal y además no solo preguntarte evidentemente si eres madre o quieres serlo, ¿no? Sino cualquier pregunta que afecte a tu ámbito personal, si estás casada, si tienes 5 novios, tienes un marido o tienes 8 perros, ¿no? O sea, al final eh, o sea, tú estás ahí como un candidato o candidata para un proceso, una posición y lo demás sobra, ¿no? Entiendo que tienen que ver un poco tu experiencia, ¿no? Yo- Que aquí en Canarias pues tenemos un grueso de personal bastante grande. Hemos llegado a tener casi 400 personas trabajando con nosotros. Y sí que es verdad que es muy interesante lo que comenta mi compañera Cristina. Muchas veces, y lo notas mucho sobre todo en el personal que viene de la cultura más latinoamericana,
que ellos, incluso los ves en los currículum, muchas veces las mujeres enseguida te ponen si tienen hijos, si no tienen hijos, si están casadas, o sea, ponen como lo que sería el estatus familiar que tienen en ese momento, un poco a modo de intentar dejar dicho de que eso a lo mejor no tiene por qué afectarle en el trabajo porque les da miedo que sean rechazadas por el hecho de tener una familia eh, de cierto número de integrantes que le exija cierto tiempo. Sí que es verdad que nosotros aquí en todos los procesos de selección y toda la gente que hemos tenido trabajando con nosotros, jamás en la vida a ninguno de nosotros se nos ha ocurrido preguntar nada remotamente cercano. En SEREM de verdad que respetamos mucho lo que es la confidencialidad y lo que es el tema de la protección de este tipo de cosas. Y les digo sinceramente que incluso desde el COVID a veces llegas a un proceso llegamos a hacer procesos de selección donde ni siquiera sabemos si la persona es de género femenino o de género masculino, porque muchos nombres son extranjeros y tampoco lo preguntamos. Realmente para nosotros es totalmente irrelevante de dónde, de qué género es la persona, porque realmente a nosotros lo que nos interesa es ver su experiencia, sus habilidades, lo que nos puede aportar dentro de la empresa. Lo interesante de todo esto es que yo creo que aunque se vayan dando pocos pasos sobre las leyes que protegen tanto a la mujer o como a la familia en general, porque hoy en día, pues sí, hablamos del tema del Día Internacional de la Mujer, pero tengamos en cuenta también que con toda la diversidad que hay hoy en día y toda la inclusión de la cual tenemos que mencionar también, pues la ley está enfocándose más hacia la parte de familia, de cómo puede la ley apoyar a las familias, bien sea de familias monoparentales, biparentales, familias de parejas LGTBI. Todos estos colectivos pues van a entrar ahora mismo a partir del 2023 y cerrándolo más aún en 2024 para que todo esto esté dentro de lo que es la protección a las familias, sobre todo también para dar apoyo a aquellas mujeres que muchas veces están en familias monomarentales, pues también hay una serie de ayudas que se han ampliado para este tipo de colectivos. Como destacado, se está trabajando la ley de familia en lo que es el 2023, de momento no está aprobada, se está trabajando todavía sobre ella, pero se espera que en los próximos meses, a principios de año, ya quede cerrada la nueva ley de familia. Una de las cosas más interesantes que tiene esta ley, que es lo primero que llama la atención, es que ya no se llama ley de familia numerosa, se llama simplemente ley de familia, porque en muchas ocasiones ya no va a tener que ver necesariamente con la cantidad de miembros que tiene tu familia, sino de la situación que tienes tú como padre o como madre y pues establecer un poco algunas ayudas, bien sean de monetarias o bien sean de permisos y tiempo para estar con tu familia, independientemente de cuánta gente hay en tu núcleo familiar. Por ejemplo, este año se está trabajando en generar un permiso de 8 semanas no retribuidas para cuidados de forma discontinua o continua, dependiendo de cómo sea nuestra situación, para dar posibilidad del cuidado de hijos menores de 8 años, que son los primeros años donde los niños son más pequeños, pues se está trabajando en generar este nuevo permiso para darle la posibilidad a los padres de pues repartirse lo que es unas semanas más al año para poder estar al día con el cuidado de los menores. Seguramente que mis compañeras, Cristina, que es madre, y muchas de mis compañeras que son madres aquí, sabrán lo difícil que resulta en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando los niños están de vacaciones en el colegio o cuando son semanas como Semana Santa, semanas de Navidad, semanas por ejemplo, aquí en Canarias, semana de carnaval, etcétera, que muchas veces los niños no tienen colegio durante tiempos muy prolongados y que durante ese tiempo a lo mejor los padres igualmente tienen que trabajar y el cole no les supone una solución, sino que ahora tienes al niño en casa también. Entonces, este permiso está un poco diseñado también para repartir un poco, un par de semanas cada cierto tiempo para que puedas entonces organizarte y cuidar de tu hijo menor durante este tiempo. Eh, otra
otra innovación que tiene esta ley es que ahora se va a permitir también permiso de aproximadamente 5 días. Como les digo, esto se está trabajando, todavía no está a 100% organizado, ni se sabe exactamente qué va a exigir em, tanto el gobierno como la empresa para determinar la veracidad de todo esto a nivel de certificados de enfermedad o lo que sea. Pero se está trabajando en un permiso de 5 días al año para ayudar a tus convivientes. O sea, por ejemplo, si tú no vives a lo mejor con tu familia, pero quizás tú vives en un núcleo donde vives con dos primos y a lo mejor o un primo o un amigo muy cercano o lo que sea, y esta persona está sola digámoslo así, en la ciudad donde viven o lo que sea, y a lo mejor para esa persona tú eres su contacto de emergencia o eres su persona más directa que convive con él. Entonces se está trabajando que estas personas que son convivientes contigo y que no necesariamente tienen un grado de consanguinidad directo o, no, o directamente no lo tienes, pues también tengan derecho a ayudarte al cuidado de esta persona, que esta persona pueda coger unos días de permiso para ayudar a sus convivientes bajo casos de accidente, enfermedades graves, etcétera. Entonces, esto también es súper interesante porque no existía antes. Antes muchas veces pasaba que la gente requería permisos para acompañar a un familiar a urgencias o lo que sea, y cuando los grados de consanguinidad no eran tan directos, muchas veces no procedía un permiso como tal. Hoy en día se está trabajando que sí sea de esta forma, que tengas derecho a ayudar a tus convivientes, aunque no tengas grado directo de consanguinidad. Eh, lo mismo para temas de urgencias, para acompañar a personas a urgencias o por si tienes que acompañar a tus familiares a una cita médica específica y a lo mejor tú eres el familiar más directo de esta persona, aunque no seas hijo o no seas hermano o no seas padre. Entonces todo esto se está trabajando en la nueva ley. Al igual que se está trabajando también en ampliar un poco los subsidios para para aquellas personas que tengan hijos. Se está trabajando en el ampliar la renta de crianza, llegar hasta 100 euros al mes para hijos entre 0 y 3 años. Se está trabajando en, en el subsidio por orfanedad, que sea un poco también más amplio la cantidad de años que se puede recibir esta ayuda. Entonces estamos también esperando ver cómo evoluciona esta ley, y lo interesante de todo esto es que todos los años tenemos un poquito más. Vamos avanzando y que todo esto nos ha ayudado tanto a las mujeres como a nuestro grupo familiar a que la carga de lo que es manejar la familia pues esté cada vez mejor distribuida entre las personas que la conforman. Como digo, bien sea padre, madre, o bien sean dos madres o dos padres, o bien sea que a lo mejor la crianza está compartida entre dos hermanas. O sea, todo esto se está intentando introducir dentro de la ley de familia para que todos estos colectivos se vean igualmente protegidos, al igual que como si fueran padre y madre. Totalmente. Aparte, creo que es súper importante hoy en día, por ejemplo, por poner algún caso que yo conozca, ¿no? Parejas, amigas o cercanas que no son pareja de hecho, no están casados y pues de pronto pasa esto, ¿no? Que fallece un familiar y a lo mejor pues no tienen el día correspondiente de permiso, etcétera, ¿no? Y al final es un problema y es algo que yo creo que roza lo absurdo, ¿no? Porque al final no hay ninguna diferencia, ¿no? Luego, a mí sí me gustaría contaros el ejemplo de algunas empresas multinacionales que creo que apoyan en gran medida todo lo relativo a la conciliación, ¿no? De hombres también, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, una compañía multinacional que conozco, pues a aquellos que tienen hijos, ya sea el trabajador hombre o mujer, le duplican, por ejemplo, solo por estar dentro de esa compañía, los días de permiso, ¿no? Pues, cuando nace su hijo, pues si tiene dos días iniciales, pues por acompañamiento, si ha sido una cesárea o ha sido una operación o X, se lo duplican. Si tiene
un hijo, pues a lo mejor le dan un aporte económico mensual, que igual es muy bajo, igual son 40, 50 euros, pero bueno, es una ayuda. Em, o le dan X cantidad hasta el segundo año, ¿no? Y algunas compañías lo están haciendo para apoyar a sus trabajadores, ¿no? Hombres o mujeres a que den un paso adelante en ese sentido y tengan esa libertad para poder tener su familia y desarrollarse, ¿no? A ese nivel. No sé qué os parece. A mí me parece que es un gran apoyo, ¿no? Desde el punto de vista de tu propia empresa, ¿no? Es Sí, que yo yo ya creo creo que que no hace falta irse muy lejos, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, aquí en Serem, al final, no es por nada, pero es que es cierto. O sea, yo lo he visto que, y por ejemplo, las que están en selección lo sabéis, no se hace ninguna distinción. Si la persona está embarazada, incluso, o sea, hemos tenido, y a mí me ha sorprendido, oye, está embarazada y, ¿vale? O sea, no hay ningún problema y yo creo que ese apoyo se tiene siempre y de forma incondicional, como decía Cristina, ¿no? También que lo puede vivir. O sea, no hace falta irse a Sí. las empresas internacionales. No, me refería, Susana, a que se apoye al hombre, ¿no? También en ese sentido, que es un poco lo Sí, que yo sí, sí. explicaba antes, ¿no? Que en el momento en el que ellos y nosotras nos sentimos igual de apoyados, es un crecimiento para nosotras, ¿no? En todos los Sí, sí, sentidos, ¿no? Y, ¿sabes? El hecho de que un padre pues, pueda recibir, por ejemplo, una ayuda, da igual el tipo de ayuda que sea, económica, apoyo, lo que sea, en el momento en el que es padre, pues también es una ayuda indirecta, ¿no? Para nosotras. sí, por supuesto. ¿Sabes? Él se siente apoyado y por tanto, pues puede intervenir en el desarrollo de la familia igual que nosotras y no tenemos que mermar tanto nuestra jornada, ¿no? Sí, sí, sí. Y además tenemos absoluta conciliación todas. Absoluta, sí. Sí, Exacto, o sea, creo que Serem tiene una cosa muy interesante que creo que gran parte de la plantilla estructural de Serem, muchas somos mujeres. Creo que la gran mayoría somos mujeres. Entonces es súper interesante porque yo creo que al menos dentro de lo que es nuestro trabajo, yo creo que ninguna de nosotras nunca se ha sentido con ese miedo de que porque eres mujer vas a tener menos oportunidades o de que de repente tu carga familiar no te permita seguir creciendo como profesional. Aquí realmente, al menos hablo por mí, me he sentido muy apoyada siempre, he tenido un desarrollo profesional muy interesante aquí dentro, nos ayudan mucho también con la parte de la formación, nos ofrecen mucha formación todos los años, entonces creo que Seren apuesta mucho por el tema de las mujeres a nivel profesional, en capas de gestión, a nivel ejecutivo, y es muy interesante, para mí es bastante interesante al menos que se nos haya reconocido el esfuerzo dentro de tantos años aquí trabajando en esta empresa. Yo coincido contigo, Bio. Yo también me he sentido acá súper apoyada en todo sentido, a nivel personal y a nivel profesional. También he tenido la oportunidad de crecer y yo creo que a la larga todo esto se va traduciendo como que en nuestra propia cultura organizacional. ¿Sabes lo que te digo? O sea, vamos marcando la diferencia con el apoyo que tenemos. Pues y yo también, Susana, me quedé impresionada porque además venía con el chip de Caracas, por ejemplo, cuando hemos tenido todas las embarazadas o personas que se han tenido que dar de baja largo tiempo, pues acá siempre han encontrado el apoyo y así debería de ser, pues, o sea, no debería de ser algo que nos impresionara, sino siempre deberíamos de ir por ese camino, pues. totalmente de acuerdo, Exacto. Cris. No debería ser algo que impresionara y estoy de acuerdo con lo que has dicho. Pero es verdad, hay países como Venezuela, como Colombia, Ecuador, donde todavía es difícil o puede ser un hándicap a la hora de una contratación el hecho de que tengas una madre soltera con 2 hijos, porque ya de por sí interpretan que esto puede ser complicado para Que desarrollar tu Violeta, trabajo al 100%. eso que comentabas antes, que justo lo acabas de mencionar ahora y me quedé con ganas de preguntarte,
Cuando comentabais que en esos procesos, ¿no?, de selección se hacía esas preguntas personales, ese casi checklist, ¿no?, de eres madre, vas a serlo, etcétera, ¿no? ¿Se hace a los hombres también? ¿Se les pregunta también si son padres o quieren llegar a serlo o no? Yo pienso que, yo creo que, o sea, en los procesos que yo he visto de selección allá, es más o menos, son preguntas más o menos genéricas, pero pasa con, tanto con el tema familiar como con otro tipo de cosas. Por ejemplo, han llegado a preguntar también como que de qué posición política eres, porque yo he visto preguntas donde, de selección donde te preguntan qué tendencia política tienes. O sea, realmente no escatiman en preguntar lo que quieran. Ujú. Quizás a los hombres le hacen otro tipo de preguntas más enfocadas a otros tipos de temas sensibles, pero sí que es verdad que a las mujeres se les enfoca bastante en acerca de preguntas personales a nivel familiar. ¿Tienes hijos? ¿Con quién vives? ¿Tienes marido? ¿Te ayuda? ¿No te ayuda? A lo mejor no todo queda directamente por escrito, pero sí que es verdad que durante la entrevista suelen salir este tipo de preguntas. No necesariamente al final del proceso implica algo negativo para la persona que que tiene hijos o no, o lo que sea, pero sí me da la impresión de que la idea de todo esto es conseguir a la persona que le cause la menor cantidad de dolores de cabeza posible. O sea, Ya, personas que no se te vayan a ir del trabajo porque el niño se te pone malo, personas que no tienen ningún problema. O sea, si fuera por ellos, yo creo que decidirían elegir personas solteras, sin hijos y sin ningún tipo de problemas. Es la impresión que a mí me da. Y por eso hacen este tipo de preguntas. ya, Preguntan, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? ¿Quieres ser madre? ¿Quieres tener hijos? Entonces ahí van viendo si realmente les conviene o no contratarte. ya. Ya, nosotros, porque trabajamos en una empresa que en absoluto es así, ¿no? Pero sigue pasando en España, ¿eh? Conversaciones de, de fuera de puertas tras entrevista, ¿no? De este sí, esta no, que se va a ir cada 2 por 3, ¿no? Porque tiene hijos, ¿no? Bueno, lo importante es que eso, nosotros tenemos la suerte de no trabajar en una compañía así, ni mucho menos. Y luego para todas aquellas empresas cambiarán el punto de vista, ¿no? Porque al final esta tendencia cada vez va a ser más hacia compartir todo ese tipo de responsabilidades, ¿no? Que no caigan solo en la mujer, ¿no? Sí, y al menos también tiene otra cosa que es interesante, que es el tema de los beneficios fiscales cuando, por ejemplo, sacas el ticket guardería, que lo pueden hacer tanto hombres como mujeres para hacer el pago de la guardería, y tiene un beneficio pues a nivel de IRPF, a nivel nómina. Entonces esto se puede repartir, digámoslo así, a nivel familiar porque lo puede pedir todo el mundo y entonces pues esta iniciativa de ayudarte a nivel de impuestos, utilizando parte de tu nómina para hacer el pago de las guarderías, pues también está interesante, es una ayuda porque el IRPF, dependiendo del salario que tengas, a lo mejor suele ser una cantidad bastante significativa y pues puedes ayudarte a nivel impositivo a través del pago Claro. de la guardería. Ujú. Que sería una buena medida para Italia, Julia. Sí, muy buena. Podríamos recomendarla. Exacto. Ver si me escuchas. Bueno, ha Pues sido nada muy... más, yo Gracias. ¿Hay algún compañero que quiera aportar su experiencia o decir algo? Bueno, yo particularmente me gustaría invitar a mi compañero Lucas, porque Lucas es una persona bastante igualitaria y a mí me gusta mucho, Lucas, perdón que te saque, pero yo creo que esto va de igualdad, ¿no? Y Lucas es papá también y creo que es una persona que está siempre ahí apoyando a su esposa, ¿vale? Por detrás, ayudándola con los niños, con todo. No es que lo hace porque lo tenga que hacer, es porque es su responsabilidad. Está acá hoy y creo que la ponencia de un hombre también sería importante para terminar ya esta charla. Hola a todos. ¡Hola! Gracias por
invitarme a hablar. Bueno, coincido con todo lo que han mencionado, desde el origen del motivo de este día a cómo hemos evolucionado tanto como sociedad, a nivel tanto personal como laboral, a nivel profesional. eh, y coincido en la mayoría de las cosas. Al final la conciliación es algo que no solo está eh, para tener una mejor calidad de vida personal, sino también laboral. Y muchos estamos agradecidos, no solo por el tema de tener hijos, que al final es una de las principales razones para conciliar la vida laboral con la personal, sino también muchas personas que no tienen hijos, que al final el tiempo de conciliación lo usan para otras actividades que no tiene que ser únicamente el cuidado de los hijos. eh, y creo que eso nos ha hecho avanzar como sociedad. Y en cuanto a oportunidades, día con día se ve el crecimiento en muchísimas áreas del área laboral, a nivel dirección, a nivel altos mandos, habiendo más mujeres dentro de estas áreas. Y no porque antes no tuvieran la capacidad, evidentemente siempre la han tenido, pero bueno, hoy en día se están abriendo más las puertas para ello, que al final se lo han ganado eh, con, con buenos trabajos, con buenas actitudes, con buenas dotes de liderazgo, de personalidad. Y yo creo que, como decían muchos, ¿no? Muchas veces esas cosas no nos deberían de sorprender porque debería ser algo normal, algo del día a día. Y hay muchos lugares donde sorprende tal vez el ver una mujer directora, ver una mujer jefa de proyecto, y no debería ser así, no debería sorprender porque no vas a ver más o menos por el género que tenga. Y, y nada, a favor de todo, siempre apoyando. Pues gracias. Bueno, a mí me gustó mucho la iniciativa y pues espero que se repita con otros temas. Gracias a todos. Bueno, Muchas gracias, chicas. y Gracias a todos, chicas. Gracias a vosotras también. Gracias.